¿Cómo están? Mm, No tiene nada de malo cuando podemos poner a otros antes que a nuestros propios intereses, sobre todo cuando entendemos que para esa otra persona es muy importante cierta situación o cierto momento y que para nosotros a lo mejor no lo es tanto. Y podemos inclusive ceder inmediatamente en beneficio de la otra persona. Porque insisto, porque lo podemos hacer en ese momento. Y además entendiendo que podemos también tener este equilibrio entre saber en qué momento yo no voy a ceder, en qué momento sí voy a poner un límite, poniéndome a mí como principal afectado y en ese sentido cuando no ceder. Ahí no pasa nada, ¿no? Pero más bien, ¿qué sucede cuando en la balanza vemos que el mayor peso se recarga sobre que estás cediendo mucho, sobre que estás complaciendo mucho, ya sea en el caso de la pareja, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, y frecuentemente pones a los demás antes que a tus propias necesidades, tus propios deseos inclusive y tus propios intereses. Ahí es en donde ya podemos empezar a explicar una situación que sucede psicológicamente cuando nosotros frecuentemente ponemos a los demás antes que a uno mismo o que a una misma. Hay una experiencia que sucede en estas situaciones que es nada menos que la vivencia del rechazo. Ojo, que no es lo mismo que decir que no, o sea, el rechazo es diferente a que te digan que no. El rechazo es algo más elaborado. La experiencia del rechazo tiene que ver con que tú dices algo o tú haces algo que le causa un enojo a esa otra persona o personas. Tanto así que los demás te empiezan a manifestar ese enojo, ese desacuerdo, retirándote algo. Hay algo que te quitan esas personas que se han molestado con lo que hiciste o con lo que dijiste. Por ejemplo, te retiran la comunicación, te dejan de hablar o te hablan diferente a como lo venían haciendo. O bien te muestran ciertas actitudes negativas que no tenían hacia ti. O bien te retiran el saludo. O bien puede ser que simplemente te excluyen de ciertas circunstancias o situaciones. Eso en sí mismo es una experiencia de rechazo. Y vamos a ver que, pues, a la mayoría de las personas no nos gustaría sentirnos que nos rechazan. Es decir, es una situación social bastante incómoda cuando sucede con la pareja, en la familia o en el trabajo, o la escuela puede ser. Lo que entra en juego aquí también es que nosotros empezamos a entrar en un modo de supervivencia, es decir, en una experiencia de rechazo así como la acabo de mencionar. Lo que empezamos a aprender es que si no hay enojo, no me rechazas. Si no te hago enojar, pues no me podrías rechazar. Y justo ahí puede estar el error psicológico de aprender esa fórmula, por así decir, porque entonces puedo caer en el error de entonces si no hay enojo no me rechazas, quiere decir que entonces he de complacerte, he de ceder en lo que me pidas o en las cosas que tú prefieras hacer, aunque yo no las prefiera. Y entonces, en ese sentido, yo podría empezar justamente sin darme cuenta a ser alguien que pongo a los demás antes que a mis necesidades, mis deseos, mis intereses. ¿Qué es lo que entonces tengo que aprender ahora a hacer? Pues tengo que aprender a poner justamente esos límites entre tú y yo, o entre aquella persona a quien tratas de complacer y tú mismo o tú misma. Y esos límites tienen que ver con, pues, ponerte como prioridad precisamente, es decir,
el límite está en qué momento tú vas a decir que no vas a ceder por esta ocasión. Es decir, en esta ocasión no voy a ir a la comida con tus papás porque aquí sí no me siento a gusto, no me tratan bien. O en esta ocasión, pues no te voy a cubrir en el trabajo porque ya van varias veces, porque esas horas extras no me las pagan y en esta ocasión no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, el límite está cuando te empiezas a poner como prioridad y puedes hacer que los demás respeten